La historia de la innovación siempre ha estado ligada a la vida humana. La existencia de los primeros hombres que poblaron la Tierra, el desarrollo y la búsqueda de métodos e instrumentos que facilitaran el trabajo, el alimento o las relaciones interpersonales ha sido una constante. Esta evolución se ha conseguido gracias a un trabajo conjunto que ha permitido que los avances en un sector desencadenaran un paso adelante en otro diferente. El mundo de la innovación ha sido desde sus inicios una auténtica carrera de fondo, en la que la meta parece cada vez más lejana. Pero la gran revolución energética llegó con la máquina de vapor creada en 1764 por James Watt, basada en un generador de vapor que transformaba la energía térmica en energía mecánica. Su aparición estuvo íntimamente ligada a la revolución industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante. La llegada del siglo XIX estuvo marcada por importantes cambios en todos los ámbitos de la vida y el conocimiento. En 1800, Alessandro Volta inventa la pila eléctrica, y poco después, Michael Faraday descubre la manera de producir corrientes eléctricas por inducción, lo que se conoce por electricidad. De la electricidad a la práctica bombilla, inventada años más tarde por Edison. Con la bombilla se dejaron atrás las velas, las lámparas de aceite o gas y el fuego de las chimeneas como únicas fuentes de luz, y se abrió paso a una nueva era. Desde la antigüedad, el petróleo aparecía de forma natural en ciertas regiones de Oriente Medio. Pero no fue hasta 1859, bajo la dirección de Edwin Drake, cuando se perforó el primer pozo de petróleo en Pensilvania. A mediados del siglo XX se produce el gran despegue del petróleo. Sus derivados han revolucionado el mundo moderno, ya que son fuentes de obtención de todo tipo de productos: asfalto, plásticos, fibras sintéticas, pinturas, detergentes, medicamentos, insecticidas, perfumes. A finales del siglo XIX, se descubrió que ciertas sales de uranio emitían radiaciones espontáneamente. Aparecía así la radiactividad. Con este descubrimiento, los Curie propiciaron muchos de los avances médicos y tecnológicos que se han ido sucediendo hasta nuestros días. Uno de estos avances se produjo en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el científico Enrico Fermi construyó el primer reactor nuclear, dominando de esta manera la energía atómica, e iniciándose así la conocida como era nuclear, que ha suscitado tanta polémica hasta nuestros días. Actualmente se trabaja en la obtención de nuevas formas de producción energética a partir de la transformación de las fuentes eólica y solar, las conocidas como energías renovables. Paralelamente se investiga en nuevos combustibles biológicos, obtenidos a partir de productos agrarios. Son los denominados biocarburantes. El transporte terrestre durante siglos estuvo restringido a montar sobre animales o hacer uso de carros y trineos, hasta que en el año 1804, gracias a la aparición de la máquina de vapor, el inglés Richard Trevithick construyó la primera locomotora que marchó sobre raíles. A finales del siglo XIX aparecen dos de los principales elementos del mundo de la automoción: la bicicleta del británico John Starley y el automóvil, siendo Karl Benz el primero en sacar de su taller un vehículo comercial con motor de gasolina. El transporte marítimo ha sido utilizado por el hombre desde hace miles de años. Para impulsarse y no quedar a la deriva, se idearon los remos, y se descubrió que la fuerza eólica ejercida sobre las velas podía impulsar las embarcaciones con menor esfuerzo y mayor efectividad. Posteriormente, se inventó el timón para dirigirlas. Con la aparición de la máquina de vapor en 1783, Claude François construye el piroscaf, un pequeño barco de vapor con ruedas con el que logra remontar la corriente de un río. En 1885, el ingeniero y marino español Isaac Peral idea el primer submarino militar completamente útil.
un buque de propulsión eléctrica construido para la Armada Española, prototipo que iba a ser usado en la Guerra Hispano-Estadounidense. Por su parte, el transporte aéreo fue el medio de locomoción moderno que más tardó en llegar, pero que más rápidamente se desarrolló. En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo a motor de la historia, y gracias a este acontecimiento pusieron en marcha un sector del transporte que aún hoy está en continuo desarrollo. Otro vehículo surgido durante la primera mitad del siglo XX fue el helicóptero. La idea del helicóptero se desarrolla de forma paralela a la del autogiro de Juan de la Cierva, aeronave con la que tiene solo cierta similitud externa. El inventor del primer helicóptero con dos hélices fue Ifor Sikorsky en 1939. Al tiempo que los medios de transporte fueron evolucionando, también lo hicieron los de localización y posicionamiento. En el año 1187, el transporte marítimo introduce de la mano de Alexander Neckham el primer instrumento destinado a mejorar los sistemas de navegación: la brújula. En el año 1935, Watson Watt, con la idea de estudiar un método para anticipar la llegada de una tempestad, ideó un instrumento que mejoró considerablemente el control del tráfico aéreo y terrestre. Se trataba del radar. Ya en 1993 aparece el GPS, un sistema de posicionamiento global que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, persona, vehículo o nave. Aparecen así los primeros cohetes ideados por Robert Goddard en 1926, que podían impulsar vehículos aeroespaciales. Con el paso del tiempo, estos cohetes fueron evolucionando. Al primer satélite artificial lanzado por la Unión Soviética en 1957, le siguió 3 años más tarde el primer satélite de comunicación con el que se creaba el primer enlace televisivo. Pero el gran hito de la cosmonáutica se produjo en el año 1969 con la llegada de los 3 primeros hombres a la Luna: Armstrong, Aldrin y Collins. Los continuos avances en el campo aeroespacial han propiciado una nueva forma de viajar: el turismo espacial. Con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e imperios, surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma regular. Los egipcios descubrieron un tipo de material para escribir que se extraía de una planta llamada papiro. Posteriormente se inventó el pergamino, pero no sería hasta el siglo II de nuestra era cuando en China aparece el papel. Siglos después, la llegada a Europa de este material provocó una gran demanda de libros. A mediados del siglo XV, el inventor alemán Gutenberg ideó la imprenta. A comienzos del siglo XVII, surgieron en Europa unas hojas informativas denominadas corantos, que en un principio contenían noticias comerciales y que fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros periódicos y revistas que ponían la actualidad al alcance del gran público. Con el descubrimiento de la electricidad, se comenzó a buscar la forma de utilizar las señales eléctricas en la transmisión rápida de mensajes a distancia. Los primeros sistemas eficaces de telegrafía aparecen en Gran Bretaña con el telégrafo de Wheatstone y Cook en 1837, y en Estados Unidos con el alfabeto Morse de Samuel Morse en 1838. Estos inventos fueron mejorándose a lo largo de los años, derivando en lo que en la actualidad se conoce como fax. De este mismo periodo data la aparición de la fotografía. Nace en Francia en 1816, fecha en la que Niepce obtiene la primera imagen negativa sobre papel con una cámara oscura. A pesar de que la telegrafía supuso un gran avance en la comunicación a distancia, los primeros sistemas telegráficos solo permitían enviar mensajes letra a letra. Por esta razón, se seguía buscando algún medio de comunicación eléctrica de voz. En 1876, Alexander Graham Bell patentó el primer teléfono, y aunque fue considerado durante muchos años su inventor, el auténtico creador del mismo fue Antonio Meucci en 1871.
En 1877, Thomas Alva Edison inventó el fonógrafo, con el que grabó y reprodujo por primera vez su voz, iniciándose así el registro del sonido. Estos primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban el cable como soporte físico para la transmisión de los mensajes, pero las investigaciones científicas indicaban que podían existir otras posibilidades. El trabajo de Heinrich Rudolf Hertz, quien validó experimentalmente la teoría de la propagación de las ondas electromagnéticas, sentó las bases técnicas para que uno de los grandes medios de comunicación de masas, la radio, saliera adelante. Fue el italiano Guglielmo Marconi el primero en conseguir una retransmisión a través de las ondas en 1901. Finalizando el siglo XIX, los hermanos Auguste y Louis Lumière realizaron la primera proyección cinematográfica pública, poniendo al alcance del ser humano la capacidad de crear mundos imposibles y sentando las bases de lo que en la actualidad, aunque enormemente evolucionado, es el cine. La aparición del iconoscopio y el cinescopio, usados para transmitir y recibir respectivamente imágenes a distancia, sirvieron al ingeniero escocés John Logie Baird para demostrar la transmisión eléctrica de imágenes en movimiento. Corría el año 1926 y acababa de nacer la televisión, un sistema que rápidamente se extendió por todo el mundo. Sin duda, uno de los avances más espectaculares dentro de las comunicaciones han sido los ordenadores. Desde la aparición de las computadoras en la década de 1940, estas se han introducido en los países desarrollados en prácticamente todas las áreas de la sociedad. Mediante la utilización de las redes informáticas y los dispositivos auxiliares, el usuario de un ordenador puede transmitir datos con gran rapidez. A todo esto contribuyó la aparición en 1993 de Internet y la World Wide Web, un sistema de documentos de hipertexto e hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. Durante los siglos posteriores, los avances derivados de la aparición de la electricidad permitieron la creación de máquinas y aparatos más complejos. En 1941, Konrad Zuse creó la primera máquina programable y completamente automática, capaz de trabajar sin necesitar la intervención humana, gracias a los datos que habían sido introducidos en su memoria. Años después, la compañía IBM fabricó su primer computadora a escala industrial, base de los ordenadores actuales. En 1956 se creó el primer vídeo, lo que supuso que a partir de ese momento se pudiesen grabar imágenes y sonidos para su posterior reproducción. Unos años después, en 1960, Maiman inventó el láser. Desde entonces, sus aplicaciones han sido múltiples en todos los sectores. De este mismo periodo data la aparición de dos elementos que facilitaron el trabajo con los ordenadores. En 1971, Jacques Sinclair Kilby ideó el microchip, un diminuto circuito con capacidad para almacenar información. Y en 1976, cuando se construyó el primer ordenador personal, Alan Shugart inventó el disquete, un soporte de almacenamiento de datos que en la actualidad ha sido relegado a un segundo plano por la aparición del CD. A finales de los años 90, las compañías electrónicas Philips y Sony comenzaron a comercializar un formato de almacenamiento óptico. Era el DVD. En 1998, la compañía IBM creó la memoria USB, más conocido como pendrive, un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la información. Estas memorias son resistentes a los rasguños y al polvo, algo que afecta tanto a los CD como a los DVD, gracias a lo cual se han convertido en el sistema de almacenamiento y transporte personal de datos más utilizado en la actualidad. Uno de los primeros inventos aplicados al hogar fue la olla express, un recipiente hermético para cocinar que no permitía la salida de aire o líquido por debajo de una presión establecida. Fue creada por Denis Papin en 1679. A finales del siglo XVIII se inventaron dos instrumentos básicos para el trabajo: el lápiz y la goma de borrar. La necesidad de conservar los alimentos en perfecto estado
inspira a William Cullen en 1748 a construir el primer aparato frigorífico. En 1829, con la aparición de la primera máquina práctica de coser, fabricada por el sastre francés Barthélemy Timonier, la confección de prendas de vestir llegó a los hogares. En 1885, Christopher Scholes logra la primera máquina de escribir con éxito comercial real. En 1901, dos nuevos inventos, la aspiradora y la lavadora, creadas por Booth y Fisher respectivamente, entran en nuestros hogares. Con la aparición de la aspiradora, la limpieza ganó en efectividad y con la lavadora se ahorra mucho tiempo dedicado hasta entonces al lavado de la ropa. Durante el siglo XX, los avances en papelería y material de oficina se sucedieron uno detrás de otro. El clip, el bolígrafo, el celo, la grabadora, el Mistake Out o Tipex, el POSIT y, por supuesto, uno de los inventos electrónicos que más impacto ha causado en la vida cotidiana de la sociedad, el ordenador personal. Otro avance para los hogares fue la aparición del microondas. Fue el doctor estadounidense Percy Spencer el que en 1946 observó que el efecto de las microondas podía cocinar los alimentos sin que el calor fuera perceptible a su alrededor. La década de los años 50 se inició con la aparición del Tetra Brick, un recipiente de cartón creado por Ruben Rausing, fundador de la empresa Tetra Pak, encontrando así la forma de envasar alimentos de manera que podían ser transportados y conservados durante más tiempo. En 1956, el español Manuel Jalón Corominas creó un primer modelo de fregona que evitase tener que agacharte para fregar los suelos. Uno de los grandes inventos de la humanidad fue el reloj, gracias al cual se controla en cierta manera el paso del tiempo. Los egipcios medían con clepsidras, una especie de relojes de agua, los movimientos del sol cuando éste desaparecía, y los oradores romanos medían con ellas la duración de sus discursos. Desde entonces, el progreso de la relojería ha sido continuo, hasta llegar en 1969 a la creación del reloj de cuarzo. Una de las creaciones más dulces de la historia fueron los chicles. El fotógrafo Thomas Adams en 1870 creó el primer chicle usando como materia prima el sapote. Al chicle se uniría años después el Chupa Chups, inventado por Enric Bernat, con el objetivo de idear un dulce que no manchara las manos.